Un cordial saludo para todos, otro día más de actividad académica. Para el día de hoy vamos a tener un tema muy especial que es la presentación de las nuevas guías recién calientes salidas del horno de las guías 2019 de la ASCCP. Vamos entonces a comenzar diciendo de que en el año 2012 es que se publicó en el 2013, aparecieron las guías de la Sociedad Americana y en esa época tuvimos la oportunidad de traer lo que era el board en ese momento, el doctor Alan Waxman y el doctor Phil Kastler eran unas personas muy importantes para esa época dentro de la Asociación Americana y no, con la doctora Lisa Flowers y el doctor Cesteros los traje para Medellín y desde ahí yo pienso que cambió un poco la historia de lo que es el entendimiento de las guías y en esa época pudimos regalarle a la gente todo el material. Fue un evento bastante agradable y ha hecho que entendamos pues como todas estas guías. Estas serían entonces las guías de la cuarta reunión. Pero estas guías no es un solo artículo, realmente son muchos artículos que vienen en el mismo magazine o en la misma revista, donde todos están interconectados y aunque el artículo central es el primero, realmente están basados en la literatura del resto, de la forma en que se hace, de los riesgos, etcétera, etcétera, que vuelvo y les digo, es un largo trabajo para leer, es un largo trabajo que tenemos para analizar y podemos decir muchas cosas después. Lo único que de entrada yo le prometí al doctor Bonilla no hacer ningún análisis de lo que es las guías y voy a tratar de cumplirlo, aunque a veces se me escape, me disculpan si se me escapa, pero voy a tratar de no decir nada. Solo les quiero decir que estoy contento porque muchas de las cosas que he venido enseñando a través de todos estos años y los que me han seguido en mis conferencias pueden dar fe de todas estas cosas que pongo aquí, que no las vamos a mencionar, pero se vuelve un poco hacia lo que yo siempre he enseñado y he defendido en los puntos que he peleado o discutido. Finalmente creo tener la razón, lo que me pone muy contento, no es un elogio propio. Me disculpan que lo haga. Esta es la cuarta reunión, pero desde la tercera reunión que fue en el año 2012 ya se empezó a aplicar el famoso dicho de igual riesgo, igual manejo, y el riesgo se medía estadísticamente. Sin embargo, después salió la APP, que es como la que tiene mucha gente que usa dentro de su celular. Hay otra que es por el computador, que esa es gratis, pero esta, la que puede pagando una relativamente baja suma, ya la tienen incluso actualizada. Y aparece entonces esta del 2019. Sin embargo, eso de igual riesgo, igual manejo no es nuevo. Para el año 2007, el doctor Phil Castle y el doctor José Jerónimo, peruano muy querido, amigo nuestro, pues ya hablaban de que la importancia de que igual riesgo, igual manejo y ponían las poblaciones de acuerdo a los resultados de cada prueba, en si eran de riesgo bajo, seguir el tamizaje normal o aumentar la vigilancia o llevarlo a colposcopio o hacerle tratamiento. Y establecieron esos conductas por cada prueba, o sea, con la citología sola o con citología más PBH o después de colposcopia, después de la biopsia o poscolposcopia, y estaban esos cuatro que dijimos que era el seguimiento pues, el tamizaje normal, el aumentar la vigilancia, la colposcopia o hacer tratamiento inmediato. Y se estableció más o menos para esa época que un 5% de riesgo inmediato que tenía que ir a colposcopia. Aparecen entonces estas guías donde las del 2019, que realmente acaban de salir, pero son del año pasado la discusión, y tienen 10 principios básicos. Los primeros 4 son unos principios nuevos y van a ver durante toda la presentación que lo que diga aquí nuevo es que tiene algún concepto nuevo y por aquí va a aparecer otro letrero donde diga que 2012 es igual a 2019 es igual a 2012, quiere decir que ese principio no se cambió para que lo vayan teniendo en mente porque no podemos entrar a detallar cada cosa, sino más adelante cuando hagamos más ampliación de cada tema. El primer principio, que es un principio nuevo, es que ya todas las pruebas de riesgo o las estimaciones de riesgo estarán basadas específicamente en las pruebas de PBH porque es la mejor prueba y no hay que demostrarlo actualmente. Y establecen algo muy interesante que es que puede ser ya
la prueba de PBH solo, que eso es nuevo, que aceptan por fin los americanos de que la prueba única, como la prueba de papiloma como prueba única, o dejan el cotesting como lo vienen usando ellos, y a partir de los 25 años. Entonces ya tenemos nuestro primer cambio. Sin embargo, este cambio ya venía sucediendo desde el año 2018, donde ya varias agrupaciones venían hablando de que se podía ya la prueba de papiloma sola, la SCP, luego la Sociedad de Cáncer, Americana de Cáncer y la Task Force, que son las entidades, yo creo que más fuertes, donde dicen que la prueba de papilomavirus sola se puede usar como una prueba de tamización. Eso fue duro para los americanos, pero finalmente dieron el brazo a torcer. El segundo principio para la elaboración de estas guías es que existe un manejo personalizado. Ya no es una cosa como estandarizada, sino que iba a ser un manejo caso a caso, teniendo en cuenta como los riesgos actuales, que es como lo que se venía haciendo con las guías del 2012, pero se incluían los antecedentes previos de la paciente, si se conocen o no se conocen, y si los tienen o no los tienen. Entonces, en ese caso tendríamos tres tipos de pacientes. Los pacientes que no tienen antecedentes de nada, y que vienen siendo tamizadas de forma normal. La segunda, la paciente que ya tiene antecedentes y que sabemos que viene con una enfermedad. O tercero, las pacientes con antecedentes desconocidos, ya sea porque no se recuerdan, se tiene registro de la historia clínica antigua, pero que sufre de patología cervical, o peor aún, que son las pacientes que no tienen tamización ni información de tamización con pruebas de papiloma en los últimos 5 años o de citología en los últimos 3. El tercer principio, que también es nuevo, es que la guía incorpora nuevos tests y permite la incorporación de tests a medida que vayan saliendo. Entonces va a ser una guía más dinámica, porque van a ver que ya están incluidas otras cosas, que es lo que hemos venido diciendo desde hace mucho tiempo, que nuestras guías colombianas las leyes no van a la velocidad que va la ciencia, y cuando uno hace una propuesta de manejo, pues realmente ya la evidencia ya va por delante y no alcanza a uno a hacer unas buenas guías. El cuarto y último de los principios nuevos es lo de la práctica colposcópica, que no estaba en el anterior. Cuando digo nuevos, que no estaba en el anterior. Y la práctica colposcopia, porque los estándares colposcópicos realmente los establecieron en el año 2017, y esto es lo que ya vimos la semana pasada. Recuerden que todo esto lo hicimos hace 8 días. Para los que no alcanzaron a estar en la presentación, pues o la podemos repetir o después la pueden ver en mi página de Endogine, donde va a estar ahí colgada. No la he subido todavía, pero la voy a colgar, donde vimos todas las guías de los estándares colposcópicos, pero vamos a decir otras cositas más adelante. El quinto principio es conocer el objetivo de las guías o lo que son los programas de tamización y detección del cáncer, de las lesiones precancerosas. Y en este sentido, también vuelvo y digo, vengo enseñando esos. Este número 1 que tengo aquí es porque siempre he dicho que para la forma de tomar decisiones, lo primero que uno tiene que tener en cuenta es saber que todos los cánceres es irrealístico prevenirlos, y que el objetivo máximo de detección eran las lesiones de alto grado. Sin embargo, decíamos que se aceptaba el NIC2 como riesgo, como factor de seguridad. Pero ya para estas guías sí queda claro que el único factor determinante de riesgo o de medición de riesgo va a ser el NIC3. Me van a disculpar que hay palabras en inglés y en español, pero traté de coger los títulos del mismo artículo original para que cuando ustedes lo lean, pues tengan como una idea y se les facilite ya ver toda la terminología que usan pues en el artículo. Entonces me disculpan los que son muy semánticos y les gusta mucho la parte lingüística. Entonces será el NIC3. Ya el sexto, ya este resto, obviamente todos estos son ya iguales a los del 2012. Las pautas se aplican para todas las personas que tengan cuello uterino, tengan o no tengan útero. Si se tenga una esterectomía subtotal, pero si tiene cuello, se aplica todo esto. Y el principio fundamental de todo esto, que es igual manejo, igual riesgo, que ya lo explicamos, y que el equilibrio, debe haber un equilibrio entre los beneficios y los daños, tanto del seguimiento como del manejo. En un intento de quitar lo que
nos pasa hoy en día, que mucha gente pues puede que sí se siga muriendo de cáncer, pero en muchas de las poblaciones lo que estamos haciendo es un sobretesting, o sea, un aumento de los exámenes y de petición de exámenes y un sobretratamiento. Entonces, recordemos que las pacientes de bajo riesgo, que realmente tienen bajo riesgo para NIC3 más, van a necesitar menos pruebas y menos procedimientos, que lo único que hacen es aumentar su ansiedad. La novena principio es que las pautas se aplican a pacientes asintomáticas que requieren manejo de los resultados anormales, es decir, son pacientes normales, sanas, asintomáticas. La paciente que esté enferma y que tenga una indicación por alguna enfermedad, una masa, un sangrado, eso es otra cosa. Esto es para pacientes sanas que van a hacerse su tamización. Y por último, y muy importante, que también lo he dicho toda la vida y lo pongo grande en todas mis conferencias, es que estas pautas están destinadas para uso en los Estados Unidos. Ellos mismos lo aclaran. Y siempre he dicho que cuando hagamos el análisis de poder adaptar las pruebas, tenemos que analizar qué población. Y dentro de cada población que manejamos, no es lo mismo la de Bogotá que la de Medellín. En Medellín no es lo mismo el que ve régimen subsidiado que contributivo, no es lo mismo el que ve las pacientes del poblado, las que en pues, un área rica de Medellín, a las áreas pobres, etcétera. Entonces, para que tengamos en cuenta que esto es como un ejemplo a seguir, pero no quiere decir que estemos amarrados a ellos. Y lo que sí hicieron es que establecieron que todos los estratos económicos y raciales pues van a caer dentro de esta guía, porque no hay una gran diferencia de comportamiento de la enfermedad dentro de los estratos, de esos tipos de estrato, por lo que mostraron no solamente con la base de datos del Kaiser, sino con otras que ya las vamos a ver. Y es que de ahí sigue dentro del artículo analizando cómo hicieron las guías, o sea, se llama métodos. En los métodos, el análisis principal está hecho por la corte de Kaiser, que sabemos que es el estudio más grande, que tiene 1.5 millones de pacientes seguidas por más de una década. Eso es imposible pues, de igualar. Pero también se basan en otras, en la de Nuevo México y la de la prevención de cáncer de mama y cervix. Son otras bases de datos donde compararon también otro tipo de poblaciones con otros tipos de riesgo y concluyeron que son equiparables. Y para esta reunión, entonces, se reunieron 19 organizaciones, empezaron en el 2018, pero el trabajo grande se hizo en el 2019 y formaron 7 grupos de trabajo. Aquí van a ver ustedes todas las entidades que forman ese grupo importante de entidades que opinaron y sugirieron sobre el tema, y que entonces obviamente nosotros no pudiéramos criticar las guías. Podemos adaptar otras o hacer otras cosas, pero criticar las guías como tal nos quedaría imposible contra tanta gente de tanta sapiencia junta. Este es el panorama, la guía cronológica de cómo hicieron todos los eventos, cuándo se reunieron, cómo hicieron las cosas, pero una cosa muy interesante que tiene estas guías es que a mediados del año pasado nos mandaron, y digo nos porque a mí me llegan unos correitos, seguramente por haber participado como asistente a alguna de las reuniones de la sociedad americana, no porque sea miembro, ojalá, pero dieron conocimiento público y para que nosotros pudiéramos hacer los comentarios. Y hubo un espacio de 6 semanas y después hicieron un análisis de esto. Entonces doy yo fe, y eso está consignado todo en este artículo, que no es el de las guías, sino un artículo adicional donde lo pueden mirar cómo transcurrió toda esa metodología. Y están basados, como les digo, en esas bases de datos que muy generosamente nos compartieron también la ASCP. Y digo muy generosamente porque si ustedes las bajan, y yo tuve oportunidad de bajarlas, se bajan libremente, esto es lo que ustedes encuentran en ello. Encuentran todos los riesgos con antecedentes del paciente, la prueba actual, el resultado, todo por colposcopia. Si ustedes lo ven aquí, ven para tablas por pacientes con tamización, las pacientes que están en vigilancia, las que tienen después de colposcopia, poscolposcopia y posttratamiento. Y van poniendo de acuerdo el riesgo, que ya lo vamos a ver cuál es el nivel de corte, la conducta más adecuada. O sea, es una cosa hecha muy bien y muy matemáticamente. Para la clasificación de la evidencia, esto es lo que hacen todos los artículos, que es A, B, C y D, no lo voy a explicar. Y 1, 2 y 3. Sabemos que A1 es muy buena y E3 es perversa. Y entonces hacen una terminología para las recomendaciones que sería recomendado. El recomendado es cuando no hay pues como más opciones y esa es la mejor. El preferido es cuando
de varias opciones esta sigue siendo la mejor. La aceptable es que de varias opciones, si hay otra es mejor, pero esta también se pudiera aceptar, y no recomendado es que la evidencia sugiere que definitivamente no se debe hacer. Dentro de las cosas que hacen entonces de la metodología es que al final hacen unas recomendaciones. Entonces van a hacer, como les dije, una vigilancia, que ya lo vamos a ver, unas van a colposcopia y otros irían a tratamiento. Y esos están basados en, como ya lo dijimos, riesgo de NIC3, de un paciente determinado. Esto no va a ser generalizado, sino cada paciente de acuerdo a su pasado, sus antecedentes y a su situación actual. Quiere decir, y lo ponen muy aclarando, de que un mismo resultado de hoy de una paciente, una prueba de papiloma positiva más de bajo grado, por decir algo, no es lo mismo en una paciente que en otra, y tomarán conductas diferentes, va a tener consecuencias diferentes. Por eso entonces es que hay que analizar todo con mucho detalle. Y entonces aparece lo que se llama como el punto de corte, como el punto donde van a establecer si se hace una cosa a la otra, y establecen entonces el 4%, recuerden que decíamos al principio si usaban 5, de hecho antes era un poquito más, como punto de corte. Cuando el riesgo inmediato de tener un NIC3 es 4% o más, el paciente va para una acción inmediata. El riesgo inmediato, más de 4%, acción inmediata. ¿Qué sería? Si el riesgo está entre 4 y 24, iría a colposcopia. Si está entre 25 y 59, puede hacerse tratamiento inmediato o hacer colposcopia. O si el riesgo es de más de 60%, entonces se iría sin colposcopia a tratamiento inmediato. Muy bien. Y el otro grupo serían pacientes que ya son de más bajo riesgo, por debajo del 4% inmediato. Entonces se hace el análisis de riesgo a 5 años y va a tener 3 opciones. Si es de muy bajo riesgo, menor de 0.15% de NIC3 a 5 años, iría a un seguimiento de tamización normal cada 5 años, entre 0.15 y 0.54 una tamización cada 3 años, y cuando está más de 0.55 hasta el 4%, iría entonces a una tamización, a un control al año. Y entonces, según esos umbrales de acción que se llaman, según esos umbrales de acción, vamos a tener entonces varios grupos de pacientes. Unos pacientes que van a estar siempre en el grupo alto, que son todas esas alteraciones citológicas mayores, que son el ASSH, la normalidad glandular, cualquiera que sea de ellas, y obviamente la lesión intraepitelial de alto grado. Me disculpan que estén en inglés, pero así es más fácil para ustedes. O más de eso, una sospecha de adenocarcinoma, sospecha de cáncer. Estos pacientes siempre van a tener, aunque cada uno es diferente, van a tener más del 25%. Otro grupo que va a tener un más bajo riesgo, que son las pacientes que ya sabemos que son de bajo grado y ASCUS con PBH positivo, o pacientes con 2 pruebas positivas de papiloma, aunque la citología esté normal y no se conozcan sus antecedentes. El riesgo está semejante al 4%, por lo que terminará por estos lados de la mitad. Y un grupo muy bajo, donde usted puede tener solamente una prueba con citología negativa, NILM, citología normal, o tener unos cambios leves de la citología con prueba de papiloma. Esas pacientes, el riesgo de tener una enfermedad es muy bajo, sobre todo si no tiene antecedentes. Entonces, si es de primera vez que le aparece esto, la posibilidad es que se quede en este grupo de abajo, y si ya tiene antecedentes, pues irá cambiando a otro grupo más arriba, como lo iremos viendo. Eso es como la parte fundamental de lo que están haciendo con los cambios en estas guías. Entonces, por ejemplo, si usted tiene una prueba de papiloma negativa, la posibilidad a 5 años es supremamente baja, menos de 0.15%, por lo cual ese paciente siempre irá a una repetición a los 5 años, no a los 4, no a los 3, no a los 2, como siempre lo peleo. Obviamente, por primera vez. Si tiene una paciente con citología negativa, sin antecedentes, recuerde que la citología no es tan predictiva como la prueba de papiloma, entonces esa paciente los controles deben ir cada 3 años. O aquellas pacientes que usted, después de haberle hecho los controles anuales, como por ejemplo las pacientes post-tratamiento de lesiones de alto grado en la histología, pacientes que tienen con NIC1 en seguimiento, o disociaciones en seguimiento, o los que tienen alto grado histológico en seguimiento, y usted ya le hizo unos controles iniciales más seguidos, que es cada año, y marcan negativos, ya para el tercer control podrá pasar esas pacientes de cada 3 años. Por ejemplo, una paciente que tenga citología negativa,
con prueba de papiloma positiva, ¿correcto? Iría entonces a repetirse al año porque el riesgo es mucho menor de 0.55, perdón, de 4%. Lo mismo que para el ascus y la lesión de bajo grado con prueba de papiloma negativo. Esta sí realmente es supremamente bajo. Y colocan este ejemplo, que es como el ejemplo para ver que hay que ir cambiando los riesgos porque se estaba abusando un poco de la colposcopia. Entonces, por ejemplo, una paciente que tenga una prueba de papiloma positiva con ascus, que siempre lo hemos tenido dentro de nuestra mente, de que esa paciente va a colposcopia, es cierto, va a colposcopia porque su riesgo inmediato es de 4.5%, evidentemente hay que hacerle colposcopia. En la en la ida de la colposcopia, si usted encuentra en la biopsia que no era un NIC2 para arriba, sino que era un NIC1 o menos, la posibilidad de esa paciente baja a 2.9% el riesgo. Como está bajo el riesgo, entonces esta paciente se va a seguimiento a un año. Al año usted le hace el seguimiento, si da otra vez positiva, miren, quedando positiva, pero teniendo una biopsia menor de NIC1 en el pasado, menor de NIC2, quiere decir que el riesgo no es muy alto y es solo del 3.1%. Normalmente esta paciente la llevábamos a colposcopia de inmediato y nuevas biopsias, pero ahora recomiendan que como no sube de 4% y llevar esta paciente a seguimiento hasta que sea totalmente negativo. O si ya después del segundo sí da positivo, por desconocimiento de los datos, no porque los haya, sino por desconocimiento de esta paciente, después de la segunda, que marque cambios menores en la citología, con prueba de papiloma positivo, ahí sí tendría que ir a colposcopia. Y esto simplemente no tiene que memorizárselo, pero es para que vayan viendo como cuál es la intención de la guía de acuerdo a las tablas que vamos a ir mostrando. Entonces ya vimos esta tabla, riesgo alto, riesgo bajo, pero los de muy bajo riesgo, por ejemplo, esta paciente que tenga un ascus con prueba de papiloma positivo, pero tiene una prueba de papiloma negativa en los últimos 5 años, se sabe que el riesgo es de menos del 2% de cáncer de NIC3 más a los 5 años, por lo que esta paciente se retorna al año. No hay que llevar la colposcopia, sino que simplemente se podría vigilar al año, siempre y cuando tenga una prueba de PBH negativa en los últimos 5 años. Si tiene antecedentes desconocidos, porque no se lo sabe o porque no es usuaria de tamización, entonces esta paciente, si ustedes lo ven aquí, esta paciente sí debe de ir a colposcopia. Entonces ahí es donde van los cambios, como les digo, orientados en estas guías. Y existe un grupo que son las pacientes que se les puede ofrecer un tratamiento expedito. Yo me acuerdo el doctor Yesid siempre defendía esta posición y con el cual estuve de acuerdo en alguna de nuestras reuniones académicas. Son las pacientes que tienen citologías con alto grado. Si usted tiene una paciente con citología de alto grado y fuera de eso tiene una genotipificación para 16, el riesgo es muy alto de tener un NIC3 inmediato y la posibilidad de un cáncer incluso muy alto, por lo que iría de inmediato a tratamiento. Si tiene una lesión de alto grado en la citología, pero no tiene genotipificado, sino que es simplemente positivo, el riesgo inmediato es de 49%. Caería en igual que, aunque fuera negativa, está por encima de 25, entonces estas dos irían a tratamiento expedito o colposcopia, y si es esta 16 positivo, iría a tratamiento expedito de una vez. Entonces, tratamiento expedito pudieran ser cualquiera de estas tres, aunque vuelvo y les digo, estas últimas dos, que es la lesión de alto grado en citología con prueba positiva o negativa, general, sin genotipificación, iría, ya usted decide si le hace el tratamiento inmediato o si la lleva a colposcopia. Muy bien. Está otros pacientes que son, ya dijimos ahorita, que la paciente con líder de alto grado y prueba negativa de papiloma, todavía sigue siendo muy alta la posibilidad de tener NIC3, ¿cierto? Pero las pacientes que también tienen no líder de alto grado, sino ASCH positivo, o las otras alteraciones como anormalidad glandular, también son muy altas. Estas pacientes irían o a colposcopia o a tratamiento expedito, porque pasa por encima del 25%. Entonces, esta es una de las opciones, de las dos. Entonces hace una nueva recomendación. Todos conocemos esta gráfica, que básicamente es la que el doctor Wright logró que le aceptaran en el año 2014
como tamización única con genotipificación, y todos sabemos que si era 16-18 iba a colposcopia inmediata, si era positiva, pero para otros se hacía una segunda prueba de triaje, que era la citología, de lo cual si era alterada se iba a colposcopia y si no, no. Ya hoy cambiaron también esa recomendación, que era esta, la genotipificación como prueba única de tamización. Entonces ya no se recomienda esto, sino que lo que recomiendan hoy es que si usted tiene una prueba con genotipificación, independiente del bicho que le dé, hacerle una citología refleja. Y refleja quiere decir que en la misma prueba que usted manda al laboratorio le tomen esa prueba de citología. No es acostar nuevamente a la paciente, abrirla de piernas y tomarle una nueva prueba, sino hacer una citología refleja. Si usted tiene un 16 y 18 y es normal la citología o es de bajo riesgo, pues, o de cambios menores, el riesgo es bajo de tener, relativamente bajo, digamos, es de un 3%, pero iría a colposcopia. Esta sería una de las excepciones que vamos a ver. Pero si da alto grado, no tiene que ir a colposcopia. Esta paciente puede ir inmediatamente a tratamiento expedito porque el riesgo sobrepasa el 60% de tener un NIC3 más. En este caso se puede hacer de una vez el tratamiento. Y otra de las excepciones es que cuando tiene una infección por el virus del papiloma 18 y la citología es normal, el riesgo es del 3% de tener un NIC3 más, pero el riesgo de cáncer es 0.56, ya se los voy a mostrar. Entonces esta paciente, aunque no llega al 4%, esta es otra de las excepciones que irían directamente a colposcopia. Ya se las voy a mostrar más específicamente, pero les estoy mostrando cómo han ido construyendo entonces las guías. Muy bien, si usted por alguna razón le hace la genotipificación y, perdón, me falta el de otros, si da es positivo para otros y da normal la citología, la posibilidad es más baja, entonces esta paciente no hay que ir a llevar la colposcopia, sino que se hace el control al año. Si es bajo grado, ASCUS o bajo grado, esta paciente debe ir a colposcopia, y si es de alto grado, se sube a 49% el riesgo y usted ya decide si hacerle tratamiento expedito o colposcopia, ¿correcto? Porque el riesgo está entre 25 y 59. Si es esto para una paciente que usted sepa que venía normal, sin antecedentes, pero si esta paciente no es usuaria de tamización o no tiene tamización no tiene tamización en los últimos 5 años o tiene antecedentes de patología cervical y usted no conoce bien la historia, esta paciente puede ir mejor a tratamiento expedito porque se le sube el riesgo de que es de opcional de las dos al tratamiento expedito. Muy bien. Otra de las cosas que me puso contento de estas guías es que por fin hablan de los escenarios, y los que han estado conmigo en los últimos años saben que yo soy el hombre de las flechitas y me han encantado usar las flechitas para el manejo de los escenarios. Y es que el paciente usted le puede llegar simplemente con una prueba normal de tamización o con prueba de tamización más triaje ya, ¿cierto? Para usted tomar una conducta, o la paciente puede que simplemente haya tenido una prueba alterada anteriormente, nunca fue a colposcopia, sino que viene hoy al control, usted aquí tiene que tomar una decisión. El tercer tipo de escenario es la paciente que usted tiene una tamización anormal, pero decidió hacerle colposcopia y le está llegando aquí con la biopsia. La otra es que ya llegó con la biopsia, pues ya tenía la biopsia que era menor de un NIC menor o igual a NIC1, o sea, un NIC1 o menos, y vienes al primer control, que usualmente es al año, entonces ya usted tiene que tomar la decisión acá, o finalmente las de alto grado, que ya usted le hizo el tratamiento, le hizo una conización o un tratamiento ablativo, como vamos a diferenciarlo más adelante, y ya viene con la primera prueba de control, sea positivo y negativo, y usted tiene que tomar algunas decisiones. Muy bien, entonces estos 5 escenarios son muy importantes porque eso ayuda a determinar ya las tablas que hicieron, que está en otro artículo, que cogieron cada uno de esos escenarios, por ejemplo, el primer escenario de tamización solo, y miran si el paciente no tiene antecedentes o tiene antecedentes, y miran el riesgo inmediato y el riesgo a los 5 años, y con eso determinan el riesgo. Entonces les decía, si el riesgo inmediato es menor de 4, ustedes van a ver que la conducta que recomiendan es seguimiento. Si ustedes ven alguno de estos mayor de 4%, siempre irán a colposcopia o colposcopia y tratamiento, sobre todo cuando pasa de 25.
Muy bien, esa es la forma en que la construye, porque vuelvo a digo, este artículo tiene, por ejemplo, este es para el escenario 1, donde la historial es muy importante, tiene en cuenta el historial de la paciente y el resultado actual, el historial anterior y el actual con o sin tener o no tener antecedentes o sabiéndolo o no, y ya en cada escenario, ya por ejemplo esta paciente que tenía tamización anormal y que viene al primer control, también hay mismas tablas para lo mismo con seguimiento cuando les da primero negativo el seguimiento y es un ascus y cada cosa trae una medida, o sea, hay para que usted se deleite con las tablas y saque sus propias conclusiones. Por eso digo que generosamente nos regalaron todas las tablas, porque usted aquí mismo va a poder determinar, incluso si tiene una paciente específica y es tan gomoso, ir a buscar una en cada tabla. Y también si la prueba es positiva, aunque la citología esté normal, usted ya mira que le dio el control actual, si le dio negativo con citología normal, o si ahora le da positivo con citología normal, entonces esta paciente el riesgo es 4 bajo colposcopia, etc. Esa es la forma de guiarnos, que es lo que no vamos a analizar ahora y que le prometí al doctor Bonilla no hablar como de guías ni nada, sino que lo que vamos a ver. Y para el resto de los escenarios 3, 4 y 5 es igual. Esto es un ejemplo. Yo no quiero embutirles estas tablas, ni se las aprendan ni las miren ahora. Estoy mostrando simplemente el artículo, cómo está diseñado y cómo hicieron las guías, para que empecemos ya con el doctor Bonilla el lunes, que nos explique cómo su análisis y podamos entrar en discusión ya de cada cosa. Siguiendo con el artículo, entonces también ya hablan de lo que es el reporte de los exámenes del laboratorio. Ustedes hacen 3 como aclaraciones. Uno, que es como con respecto al uso de las pruebas de papiloma humano, vamos de abajo hacia arriba, y es que vuelven y dicen, y eso no es nuevo, y es que simplemente autorizan las que están aprobadas por la FDA. Ojo con esas que miden papilomas de bajo riesgo, pruebas que no estén estandarizadas, etcétera. Entonces, con lo que está aprobado por la FDA. Y estas dos las vamos a ver. Uno que es como la actualización en el manejo de las pruebas de screening, que fue lo que ya vimos, ¿cierto? Que a la paciente aunque tenga genotipificación, hacerle una citología refleja. Pero ojo, si no tiene una citología refleja, es decir, señor, no hay posibilidad, porque usted simplemente tomó la prueba y allá no hacen citología líquida, entonces no le haga una citología de triaje, es decir, llamar a la señora otra vez, acostarla, tomarle pues. Lo que recomiendan si usted tiene una infección por 16 y 18 y no tiene citología, es que la lleve de una vez a colposcopia y ahí le haga la citología porque le sirve para tomar decisiones más adelante. Es decir, si una paciente de 16, 18 le llega a usted a consulta sin citología, de una vez mande la colposcopia y el colposcopista hágale de una vez la citología antes de tomar las muestras para la biopsia. Muy bien, son cambios que, como les digo, están dentro de las guías. Y la recomendación también sobre cómo son los informes patológicos. Todos conocemos las recomendaciones que hizo el grupo LAS con la doctora Teresa Darrat, y aquí es otra de las cosas que me gustan, porque yo le peleaba a la doctora Darrat sobre que no me gustaba que lo hubieran llamado de bajo grado y de alto grado en patología, porque confundía al muchacho nuevo que estaba empezando, y esto confunde incluso a los que estudian mucho, porque ya la gente piensa que el IE de bajo grado es lo mismo en citología que en colposcopia que en biopsia, pero ya a través de mis conferencias he venido peleándose en los últimos años, y por fortuna dicen que es muy importante otra vez que el patólogo diferencie, porque es biológico y clínicamente significativo diferenciar entre NIC2 y NIC3, por lo que es obligatorio para el patólogo ponerle a usted LIE de alto grado, NIC2 o NIC3. Él se lo tiene que especificar. Eso pues creo que es un avance, aunque con la doctora Teresa Darrat me decía que dentro de las guías ellos habían colocado que se sugiere colocar como el apellido entre paréntesis si la lesión es de alto grado más parecido al NIC2 o a un NIC3. Dentro del artículo sigue entonces análisis de casos especiales, o sea, los que son citologías raras. Sobre las citologías raras tenemos entonces la primera, que es el AGC, y no voy a hablar de anormalidades glandulares porque en la página que les acabo de ofrecer tengo montada toda una conferencia sobre de manejo de anormalidades glandulares, y no hay ninguna diferencia entre el año 2019 y las del 2012, donde todas van a colposcopia, y las que son ya específicamente alteraciones endometriales, primero se le hace el estudio endometrial. Y este es el algoritmo 2012, y miren cómo se los voy a pasar, 2012 a 2019, si ustedes ven, es completamente igual. Correcto, este es para el escenario 1, que llegan con alguna anormalidad glandular. Mírenlo, es completamente igual, todo es igual. Entonces no lo vamos a analizar, pero ya saben que no hubo cambio en el AGC. Lo que sí, y esto no, tampoco es nuevo, también lo hicieron en el 2012, aclararle a mucha gente que sigue confundida, y es que en estas ya no se hace
una prueba de que se recomendaban antes del 2012, que era la prueba de papiloma, se me fue la palabra, una prueba refleja. Una prueba refleja de papiloma, porque no cambia en nada la decisión en adelante. Entonces ya no se usa, y esta fue una de las discusiones que tuve yo alguna vez con el doctor Alan Waxman, y en la vida, gracias a Dios, me ha dado la razón. Muy bien. Esto sí es nuevo, con la citología no satisfactoria. Entonces, cuando usted tiene una paciente que tiene la citología que es esta fea, mala y todas las cosas, pero si le alcanzó a hacer una prueba de papiloma, es muy distinto a si no le ha hecho prueba de papiloma. Si no tiene prueba de papiloma, pues usted simplemente debe repetirla a los 2 o 4 meses, porque usted se queda sin saber cómo va a tamizar a esa paciente. Si usted tiene la prueba positiva para 16, la puede llevar a colposcopia, o 16 y 18, como ya lo sabemos. Pero si no es para 16 ni 18, ya usted puede usar cualquiera de las dos, ¿correcto? Puede usar cualquiera de las dos, o repetir la citología más adelante como una prueba de triaje, o de mandarla de una vez a colposcopia. Y para recordar que cuando la prueba es negativa, pues si usted tiene una prueba negativa, aunque la citología no se haya visto, no hayan logrado, pues, y sobre todo entre más jóvenes mejor, pues la posibilidad de que esté enfermo es muy baja. Simplemente no se lleva colposcopia ni se hace nada, solamente repetir el screen. Muy bien, las pacientes que tienen citología negativa, pero que le aclaran que tiene células endocervicales ausentes, pues si es una paciente joven, no tiene ningún problema, se le sigue mandando común y corriente. Y si es una paciente mayor, lo mismo, se mira si tiene una prueba de papiloma y se maneja de acuerdo a eso. Y si no la tiene, y usted tiene forma de hacerle como triaje, muy rico. Si no tiene forma de hacerle, o no tiene, tendrá que estarle haciendo la citología más seguido a esta paciente. Muy bien. Esto no cambió con respecto al año 2012. Con respecto a las células endometriales benignas en pacientes premenopáusicas o células glandulares benignas en pacientes posmenopáusicas, pues realmente tampoco ha cambiado. No hubo ningún cambio. Saber que las pacientes posmenopáusicas con células endometriales benignas no tienen ningún problema. Se recomienda estudiarlas, pero no hay ningún problema. Lo que sí es que las pacientes post-histerectomía, si las células glandulares son normales, no hay que hacerles nada, pero no les sobra hacerle una especuloscopia a la paciente para ver de dónde vienen esas células glandulares. Como les digo, esto no cambió nada. Cuanto a la colposcopia, el statement, o sea, la actual cuanto a la colposcopia es que deben usar, como les digo, las guías propuestas con el estudio que hizo el doctor Hugh, y son iguales a las del 2017. Simplemente mencionar estas cositas, que la biopsia aleatoria no se recomienda para pacientes de bajo grado, que siempre se recomienda cuando se va a tomar biopsia ante cualquier anormalidad, aunque sea leve, siempre de 2 a 4 biopsias, y curetaje endocervical en las no embarazadas cuando la colposcopia es inadecuada o tiene una lesión pues, que no es de bajo grado, sino de alto grado, sospechosa de alto grado, o cuando la paciente, cuando usted no logra como colposcopista observar bien la lesión. Y para esto también hay, después de la colposcopia, la biopsia, también hay tablas en el mismo artículo que les mostré, donde usted mira si las lesiones que le dieron fue un NIC 1 o menos, dependiendo del tipo de citología que le dio previo que hacer. Si es una lesión de estas precedidas de citologías de bajo grado, estas procedidas de citologías de alto grado, que es la disociación, o incluso las pacientes que tienen lesiones de alto grado, ahí también aparece el porcentaje de cada uno, y tomarán las conductas requeridas, que son las que se van a ver. Hay una excepción para los riesgos de colposcopia, o sea, ¿quiénes van a llevar? Habíamos dicho que era 4%. Recordemos que esta gráfica que las maneja el doctor Carlos Pérez, que nos ha acompañado, y el presidente de la IFSPC, y al final espero escucharlo lo mismo que al doctor Carlos Gerovi, presidente de la Federación Internacional Latinoamericana de Patología Cervical de Guayaquil, nos está acompañando, y a quien agradezco, nos ha acompañado toda la semana. Estas tablas las conocen perfectamente, donde uno, de acuerdo a la citología, si es negativa, si es ASCUS o si es de bajo grado, el riesgo hasta donde llega para tomar una colposcopia, que era de 5 para arriba, acuérdense que ya es 4, y la de alto grado es obvia. Pero el ASCUS estaba más o menos en 18%. Quiere decir que tenía un riesgo suficiente como para ir a colposcopia.
Sin embargo, cuando usted tiene la posibilidad de hacer un triaje con una prueba de papiloma, obviamente se discrimina cada citología. Por ejemplo, para la citología equívoca no es lo mismo tener prueba positiva que negativa. Y cuando estamos hablando de ASCUS, si es un ASCUS, ASCH, si es una ASCH con prueba de papiloma positivo, el riesgo es de 26%, quiere decir que va directamente a colposcopia versus tratamiento, pues, y o tratamiento. Pero si es bajo, miren, el riesgo es solo de 3.4%, pero estas pacientes van directamente a colposcopia. Entonces, esta es la primera excepción de pacientes que van directamente a colposcopia, aunque no alcancen el 4%, y la explicación que dan ellos es porque una paciente tenga o no tenga el papiloma positivo en ASCH, el riesgo de carcinoma invasor les parece muy alto. Entonces deben de ir directamente a colposcopia. Esto no cambia con respecto a las guías del 2012, pero quería aclararlo porque lo mencionan ahí específicamente en el artículo. Y cuando se hace la genotipificación, ¿cierto?, que es donde estamos incorporando las nuevas tecnologías, pues sabemos que las pacientes que tienen citologías negativas normales, pero tienen PBH 18, el riesgo sigue siendo 3, sin embargo, el riesgo de cáncer al año y a los 5 años sigue siendo muy alto, por lo cual estas pacientes también deben de ir a colposcopia inmediata. ¿Listo? Entonces, pacientes con ASCH, cualquiera que sea ya el resultado de PBH, o pacientes con PBH de citología normal y PBH 16 y 18, van directamente a colposcopia sin tener que mediar nada más. Y la última excepción para ir a colposcopia sin que cumpla el riesgo es esa paciente que tiene 2 citologías insatisfactorias, que no se ve nada, que no le reportan. Esa paciente no hay que estarle repitiendo más, esa paciente va directamente a colposcopia. Evidentemente en pacientes asintomáticas, si a la paciente le llega una insatisfactoria, para la paciente sintomática, tiene masas, tiene sangrado, sinusorragia, esa paciente va directamente a colposcopia. Y no cambia con respecto a las guías del 2012. Muy bien. Ya voy cansándome. Y ya el manejo de los resultados histológicos, es decir, cuando usted ya le llega con la biopsia en la mano, no el histológico, para que no se confundan los que les gusta hablar del de bajo grado y alto grado, simplemente recordar que lo que ya hicieron como nuevo es separar NIC2 y NIC3. Lo volvieron a separar el NIC2 y agregaron adicionalmente los que no especifican, como algunos patólogos están colocando el IE de alto grado, pero no le diferencian a uno. Entonces, si es un NIC2 o un NIC3, se recomienda manejar a esa paciente como si fuera un NIC3. Sin embargo, lo que recomiendan dentro del artículo es que uno puede llamar al patólogo y decirle, ve, clasificámelo bien, eso es un NIC2 o un NIC3, y ya hace la guía de acuerdo a lo que le salga. Sin embargo, yo lo que hago también es leer la descripción microscópica y con eso me doy cuenta si es un NIC2 o un NIC3, y si tengo duda llamo al patólogo y con eso pudiéramos clasificarlo, pero si no, de alguna manera no lo logra, se manejará como un NIC3 para cubrir el riesgo en esa paciente. Si es un NIC2, y esto es nuevo porque ustedes lo separan, mírenme, se recomienda tratamiento, es decir, la gran mayoría de los pacientes van a ir también a tratamiento como margen de seguridad, pero se acepta seguimiento. ¿En quiénes? En lo que siempre hemos venido insistiendo, en esto no hemos cambiado de discurso, estamos diciendo lo mismo desde hace muchos años, que es que NIC2, pacientes que tengan NIC2, si tienen NIC3 no va para seguimiento. Zona de transformación visible con lesión visible, con un curetaje negativo y la paciente de fase de seguimiento es evidencia de 3, hacerle tratamiento quirúrgico. Esa paciente se puede hacer manejo de seguimiento. Sí, ese tipo, otros tipos de tratamiento como hierbas, acupuntura y los otros que han estado, que mejoran la inmunidad, en la evidencia de 3 no se recomiendan, ni la histerectomía en pacientes con NIC2. Es decir, esto es como relativamente nuevo, pero se aproxima a lo que hemos venido haciendo normalmente. Y esto es el fundamento que ponen ellos, y es que en el seguimiento de los pacientes con NIC2, específicamente el 50% regresó, sobre todo en los menores de 30 años regresan todavía más, el 32% persistió y el 18% progresó a NIC3 en 5 años. Las pacientes con mayores de 25 años, porque las pacientes menores las vamos a ver enseguida, las pacientes jóvenes mayores de 25 años no embarazadas, con NIC3 se recomienda tratamiento. En esta no es aceptable la observación, evidencia 2, excepto que esté en embarazo. Recordemos que NIC2 y NIC3 en embarazo se dejan en observación. Y evidentemente la histerectomía también es evidencia de 2, es decir, no se hace. Esto tampoco ha cambiado con respecto al NIC3.
Muy bien. Ahora, lo que es las lesiones de alto grado, una vez ustedes toman la decisión, ¿cierto?, de tratamiento conservador o tratamiento, usted la va a tratar, pero le va a hacer tratamiento excisional o destructivo, también cambió. ¿Y en qué cambió? Obviamente, la toma de decisión de tratarlo o no tratarlo es la misma. Usted tiene que ver la unión isquiocolumnar, ver toda la lesión, etcétera, etcétera, que no sea una lesión muy extensa, que no tenga sospecha de cáncer, etcétera. Y aquí sí cambió. Lo que cambia es, perdón, estos son los cambios. ¿Qué cambió? Hombre, que ya prefieren el tratamiento excisional, y recuerdo alguna vez haber recibido un regaño porque yo hablaba un poquito más de los tratamientos destructivos locales, cuando mucha gente lo venía haciendo, entonces que la evidencia no lo mostraba, pero sí, hoy dice el artículo claramente que solo se acepta ablación donde usted tenga estos requisitos y no disponga de tratamientos excisionales. Si usted dispone de tratamientos excisionales, escoja el tratamiento excisional. Y lo otro que ha cambiado es que el seguimiento no es al año y a los 2 años, sino que el primer seguimiento es a los 6 meses. El otro cambio es que no es por 2 años y no por 3 años. Y el otro cambio es que no es a 20, sino a 25 años el seguimiento. O sea, lo alargaron porque vieron que el riesgo todavía persiste hasta los 25 años. Bueno, no se me ha salido nadie de la conferencia, pues veo que vamos bien. Vamos con 466 participantes, muchas gracias. Se acaba de salir uno, justo de lo que dije. Cuando usted decide un tratamiento de ablación, entonces usted obviamente tiene que tener todos los requisitos que ya dijimos. Si usted ve que la lesión se extiende hacia canal, es una lesión muy extensa, que no le llega a la punta de lo del acrío, la lesión usted no la visualiza correctamente, un curetaje es positivo para adentro, o usted ya le ha hecho tratamientos previos por lesiones de alto grado, o la biopsia no fue muy confirmativa, o sospecha cáncer, aparente, no le puede hacer tratamiento ablativo. Conclusión, el tratamiento ablativo es para un grupo pequeño de pacientes. Eso no ha cambiado, pero adicionalmente le pone dentro del artículo que la recidiva con condición de transmisión conservador es 31, aunque no es muy diferente a cuando se hace con LIP. Y aquí ahorita viene lo que sea más adelante el seguimiento. Pero ponen una advertencia que difiere cuando se hace con ablación con láser. Y es que el láser parece ser muy seguro en muy buenas manos. Nosotros en nuestro medio no tenemos mucho láser. Yo tengo láser en mi consultorio, pero no lo estoy usando para tratamiento. Sigo haciendo los métodos de resección. Ya para manejo expectante, recordemos que entonces el manejo expectante, como lo dijimos ahora, solo lo vamos a dejar pacientes específicamente NIC2 o pacientes que son menores de 25 años en que no especifican si es NIC2 o NIC3. Todo lo que sea NIC3 o que usted no vea la unión escamocolumnar o que usted vea que la lesión se sube o el curetaje sea positivo, va para resección. ¿Correcto? Y lo nuevo está en que el control se va a hacer con lo que les decía, con colposcopia y test, se hace los dos, por las 2 evaluaciones consecutivas por 25 años, hasta ajustar 3 los primeros que den negativo, ¿correcto? Esos es como los cambiecitos leves que hay, pero no en el manejo, sino en el seguimiento. Ahora, cuando usted tiene lo que llamamos una disociación citohistológica, que es que la biopsia le dio un NIC1, estamos hablando siempre de pacientes normales mayores de 25 años no embarazadas, pero viene de una citología de HSIL, o sea, del IE de alto grado, usted puede usar cualquiera de los 3 tratamientos, que es observación, hacer un tratamiento de excisión o hacer una revisión de todo el material con los mismos parámetros que hemos venido diciendo hasta ahora. En esto no ha cambiado nada las guías del 2019 con respecto a las del 2012. Sin embargo, cuando viene de ASSH, esto sí cambió. Acuérdense que las del 2012 venían juntas, ahora las separaron y fueron más conservador con el ASSH, y entonces cuando obviamente cumple todos los criterios para observación, que ya los vimos, nos vamos a echar toda la misma carreta, esa paciente se le puede hacer observación y no se recomienda procedimiento de excisión en estas pacientes. ¿Correcto? Evidencia B2, o sea que son un poco más laxos o más conservadores en la paciente de ASSH. Y eso también lo venía diciendo yo, que hay un grupo de pacientes mayores con citologías muy atróficas que marcaban ASSH, pero que uno volvía a mirar esas hay que estudiarlas más porque no todas son lesiones de alto grado, aunque hay que tener mucho cuidado con esas pacientes. ¿Qué hacer con el NIC1 persistente entonces? Es la paciente que ya se hizo una colposcopia, que la biopsia dio un NIC1 y que decidimos dejar en seguimiento y ya nos llegó con el primer seguimiento al año.
Recordemos que en ese paciente se le prefiere seguir haciendo observación siempre y cuando dé negativo, ¿cierto? Y el tratamiento después de 2 años es aceptable, pero es preferido entonces la observación. Cuando se hacen conos, pues cuando se estudian los pacientes con NIC1 persistente, el riesgo de estos pacientes de NIC3 más es de 2% a 5 años. O sea, no es tan alto como para ir a colposcopia siempre, pero de todas maneras, cuando se han estudiado la persistencia a los 2 años, en el 87% les hacen conización y le encuentran NIC1, 13% encuentran una lesión de alto grado, la gran mayoría un NIC2, y de estos que son lesiones de alto grado, la mitad son negativas para el papiloma. Y han marcado la mayoría, han venido la mayoría con citologías normales o con cambios menores. Muy bien. Por último, de esta parte, la de adenocarcinoma in situ. Realmente estas son las guías de la adenocarcinoma in situ, que son iguales a las del 2012. No voy a entrar en discusión, pero recordar que el recono siempre se hace en bordes positivos y que se prefiere la histerectomía. Para la adenocarcinoma in situ, se adaptó las guías que recomendó la Sociedad Americana de Oncólogos y no hicieron un análisis de eso. De hecho, no lo van a encontrar en las tablas porque no hicieron el análisis, sino que respetaron la decisión de la Asociación de Oncólogos. Y entra algo también que me he ganado vaciadas en los últimos años, es que no hay preferencia de reconización entre bisturí frío frente al LIP. Y lo ponen muy claramente, no hay preferencias en las estadísticas. Lo que sí consideran que no es aceptable es hacer un mal LIP, o sea, una mala resección con asa de radiofrecuencia. Esos que los sacan a pedacitos, que son conos atajaditas, o que se hacen sombreros, o incluso hasta varios sombreros. No, el paciente debe recibir una conización con una sola tajadita, es decir, un cono de buena profundidad, de una sola pieza y tratando de no chamuscar los bordes, y se prefiere que mínimo sea de 10 milímetros, no esas moneditas muy chiquitas, que ojalá se pueda aumentar a 18 a 20, sobre todo en esas mujeres que no tienen pensado fertilidad futura. Uno puede ser mucho más profundas, porque adicionalmente la mayoría de estas son para hacer diagnóstico y finalmente van a histerectomía. Entonces usted puede hacer, como dice el doctor Carlos Pérez, se burla de mis coritos cuando dice que te quedó muy bien la traquelectomía radical. Gracias, doctor Pérez, pero sí se puede hacer. Entonces, esto es otro de los cambios. Y se hace énfasis en que el seguimiento de estos pacientes con adenocarcinoma es la prueba de papiloma. La citología ya sabemos que es muy mala y también lo van a encontrar en mis presentaciones de anormalidades glandulares que también están montadas en la página. El seguimiento, entonces, lo recomiendan siempre con pruebas de papiloma. En su ausencia, solo en su ausencia, se acepta citología, pero lo ideal es hacerlo sola la prueba, como les había dicho, que ya la aceptaron, o con cotesting si tiene, pues, si es más elegante. Para el otro escenario, para el último escenario, que son las pacientes con mayores, que usted les hace un diagnóstico de alto grado y les hizo la conización, entonces hay algo nuevo aquí que ya lo veníamos también haciendo, pero no estaba aclarado en las otras guías, y es analizar el curetaje endocervical, que también he insistido cuando hablo del tema en que después de sacar el cono siempre tener una muestra endocervical. Si es negativa, se le puede hacer seguimiento con mucha tranquilidad a este paciente, y si es positiva, ya usted puede escoger entre reconización o hacer seguimiento, porque incluso más del 60% de estas pacientes va a estar sin libre de enfermedad. Y nuevamente, decir que es que los bordes no son lo mejor como indicio de recidiva. Es mejor valor predictivo la prueba de papiloma, con un 91% de valor predictivo, frente a la citología, que no llega al 60%. Perdón, los bordes que no llegan al 60%. Muy bien. Los seguimientos de los líderes de alto grado citológico, básicamente, son las pacientes que ya le hicimos en el cono, ya estamos viendo el resultado de patología, pero ya vinieron a los 6 meses como les había dicho, que eso es lo que es nuevo, que a los 6 meses no va a ser al año, y se hace por tres pruebas seguidas hasta completar los 25 años. ¿Listo? Y para las mujeres menores de 25 pudiera uno seguirlas con solo citología hasta que pase después de los 25, que decíamos que ya aceptan la prueba de papiloma en estas guías. Eso es el seguimiento a corto plazo. El seguimiento a largo plazo son las pacientes que tienen o por citología o por con biopsia, con cambios menores, y vienen después de los seguimientos normales, los 2 seguimientos normales negativos, la posibilidad de tener lesión de NIC3 o más en la primera y segunda visita disminuye tanto que el seguimiento entonces ya iría a 3 años. Y
Lo mismo pasaría con las pacientes que se les ha hecho conización y en la biopsia, se ha hecho colposcopia y en la biopsia nunca se demostró una lesión de alto grado. Esas pacientes van a ir a retorno. Si tiene con pruebas de papiloma, se hará cada 5 años y si es con citología cada 3 años, porque la citología no alcanza a tener este valor tan bajo de predicción. Por último, las poblaciones especiales. Tenemos entonces las pacientes jóvenes, básicamente son las pacientes que tienen cambios de citologías, cambios menores. Lo único cambio que hicieron realmente es quitarle la palabra mujeres jóvenes. Entonces ya solamente hablan de mujeres menores de 25 y mujeres mayores de 25. Pues es un gran cambio, pero bueno, me parece muy semántico, pero lo hace mucha claridad en el artículo. Y lo mismo que cualquier paciente que tenga de ASSH para arriba o anormalidad glandular adenocarcinoma in situ, evidentemente van a colposcopia y esto no cambió con respecto al año 2012. El manejo de los pacientes con NIC1, o sea, con biopsia ya de NIC1, también sigue siendo igual. Si viene de una citología de bajo grado, va a ser el manejo conservador, y si no hay una citología de alto grado, que es la población que dicen que más va a cambiar, que son estas pacientes jóvenes que van a desarrollar alto grado, son las que más va a cambiar con la vacunación, y eso lo vimos la semana pasada cuando les hablé en la colposcopia de cómo iba a cambiar el panorama de la enfermedad con la vacunación. Entonces, en estas pacientes se prefiere observación. ¿Listo? Y es lo mismo que hemos visto entonces ya en las otras, igual que el 2012, que es la observación entonces en estas pacientes con citología hasta que cumplan los 25, y ya después de los 25 se harán los controles con pruebas de papiloma. Y la cosa es diferente a la otra, es que en vez de colposcopia y papiloma se hace prueba de colposcopia, seguimiento colposcopia con citología, en el primero al año y a los 2 años. Ya me estoy quedando sin voz. Muy bien, ya estamos terminando, para que no se me cansen. Los pacientes que tienen ya NIC2 y NIC3, que sean menores de 25 años, recordemos que se propone observación solo para el NIC2, que cumplan todas las condiciones que hemos visto, pero que si ese paciente, aunque sea joven y tiene un NIC3, la lesión no se ve, etcétera, etcétera, o persiste más de 2 años, hay que hacerle excisión. Esto no ha cambiado. Pero agregan entonces el no especificado, es decir, cuando usted tiene una biopsia que no le especificó, entonces ya le dejan a usted la opción de vigilarlo o de hacerle nuevamente un tratamiento excisional, hacer ya el tratamiento excisional. Y la segunda paciente especial es en las embarazadas, tampoco hay cambio en las embarazadas. Recordar que la pauta del 2012 es que la embarazada se maneja igual a la no embarazada, teniendo en cuenta pues los factores más importantes de no hacerle curetaje endocervical ni endometrial, que no se usan biopsias en pacientes con cambios, que no hay sospecha de invasión o de lesiones de alto grado, que no se hace tratamiento en las lesiones de alto grado NIC2, NIC3, y que si usted encuentra una carcinoma in situ, déjeselo a un experto colposcopista o patólogo cervical o a un oncólogo. Eso no ha cambiado, pero lo único que ponen es que si usted tiene una paciente embarazada que tiene una lesión en citología que alterada y es de bajo grado, ¿cierto? Y tiene una prueba de papiloma negativa en los últimos 5 años, no se le hace nada. No se le hace nada. O tiene una colposcopia que no encontró NIC2. O sea, no hay ninguna evidencia. Usted puede dejar a esa paciente y hacerle la colposcopia después del embarazo. Es lo único que postergan esas pacientes de bajo riesgo. En cuanto a las pacientes con inmunosupresión, el manejo es igual, ya sabemos cuáles son: la paciente con VIH, la paciente que toma inmunomoduladores, la del síndrome de intestino irritable y artritis reumatoidea que toma, la trasplantada, etc. Y la recomendación igual, que es comenzar en el primer año de vida sexual, no a los 3 años, y estar en estas pacientes, lo que sí es que se siguen toda la vida, ¿listo? Toda la vida se tienen que seguir esos pacientes y ante cualquier resultado, por mínimo que sea, van a colposcopia. No hay cambios. Y por último, las pacientes histerectomizadas, recordar que si no ha tenido diagnóstico de NIC2 en los últimos 25 años, previo a la histerectomía, no tiene que volverla a tamizar. Sin embargo, si se le hace una tamización, sea esa o cualquier otra, se maneja la tamización, o sea, se debe manejar. Y lo que se recomienda es que si no tiene antecedentes y usted le encuentra una citología de alto grado o alguna de estas alteraciones mayores, siempre la debe remitir a colposcopia. Conclusión, no ha cambiado con respecto a las 2012. Y las pacientes mayores sí cambió. En las pacientes mayores la recomendación es que solamente se interrumpe si
si está muy enferma la viejita, si no tiene pues una buena expectativa de vida. Si tiene buena expectativa de vida, ese paciente debe continuar en el esquema igual a la paciente joven. Y si se encuentra una normalidad, el manejo es igual a la paciente que de entre los 25 y los 65 años. ¿Correcto? Y lo otro que pone nuevo era que lo habían sacado desde hace ya varios años, incluso desde el 2006, que era que el uso de estrógenos ya lo volvieron a colocar como una recomendación. Creo que después créanme que estoy sudando. Estas son las conclusiones que no las vamos a ver ni vamos a hacer ningún análisis. Solo les quise presentar el artículo y esto es lo que vamos a analizar después de que el doctor Jairo Bonilla el lunes haga su presentación. Por ahora, entonces, eso es lo que tenía el artículo. Traté de ser lo más objetivo. Sé que es pesado y largo y después lo podemos ir desglosando. Muchísimas gracias. Aquí les dejo mi teléfono de WhatsApp, los que me quieran escribir de fuera del país o algo y tengan alguna idea para estas actividades académicas, tengan alguna queja, tengan algún reclamo, se reciben todas las críticas constructivas. Muchísimas gracias por ponerme atención y le dejo al doctor Anderson para que dirija la sesión de preguntas. Muchas gracias por la atención prestada y cualquier duda que tengan, por favor háganmela saber a través del correo electrónico de mi página, el personal o el teléfono que les dejé de WhatsApp. Muchísimas gracias por su atención.